investigando la muerte de un cantante. ¿Cuánto tiempo hacía que había fallecido y de qué había fallecido? Bueno, entre estar como que buscando, me encontré con una entrevista que le habían hecho tiempo atrás, como 1 año o 2 años antes de que él muriera. Entonces, él comentaba de todo su trabajo que había hecho, que le había ido muy bien. Y dentro de que él era cantante, se atrevió a hacer en un teatro, una obra de teatro. Entonces, él mismo financió la obra de teatro, él mismo contrató a los actores. Entonces, en esa ocasión que le estaban haciendo precisamente esa entrevista a él, le tenían como sorpresa a una persona que había cantado canciones que él le había compuesto. Entonces, así él lo había hecho con diferentes cantantes y fueron muy famosas y muy conocidas esas canciones. Entonces le tenían como para sorpresa de él, ella venía caminando por la parte de atrás, ¿verdad? Porque era sorpresa para ese cantante el poderla recibir en esos momentos que a él estaban haciendo la entrevista. Entonces, de esa entrevista salió que le preguntaban por qué él, siendo cantante, se había atrevido a invertir muchísimo dinero en esa obra de teatro que se llamaba Jesucristo Superestrella. Entonces, yo creo que todo el dinero que él estaba ganando por sus canciones, o la mayoría de su dinero, lo invirtió en esa obra. Pero lo que te quiero más que nada sobresalir en esta entrevista, que a mí fue lo que me llamó la atención, es que cuando esa cantante, que se hizo muy famosa por las canciones que él le había dado, se las había compuesto precisamente para ella, también fue que la invitó a esa obra de teatro. Entonces había varias participantes, pero él la eligió también a ella. Y le preguntaban que por qué la había elegido a ella. Entonces él decía que porque era la mujer perfecta para hacer el papel de María Magdalena, ¿verdad? En este caso es de esta obra. Entonces, lo que comentaba esta cantante, actriz, ¿verdad? A la vez, porque esa obra tuvo demasiado, fue muy famosa, de tal forma pues que se recuperó todos los millones, ¿verdad?, de pesos que se había invertido en ella. Pero ella decía lo hacía notar en su conversación que había algo muy importante que se había dado en esa obra. Decía, él como el productor de la obra, fuera del escenario, fuera del teatro, nos permitía reír, bromear, estar platicando con los otros actores, y teníamos la libertad de convivir, de platicar, de hacer todo lo que nosotros queríamos. Dice, pero en el momento que salíamos a trabajar, a hacer la obra, que el teatro ya estaba lleno, él era muy estricto con todos los que participaban en la obra. Decía, aquí es el momento de hacer nuestro papel, de entregarnos en ese papel que le correspondía a cada uno. Decía, aquí no se va a permitir jugar, aquí no se va a permitir bromear, hacer ninguna otra cosa, porque todos tenían que estar concentrados en el papel, ¿verdad?, que cada uno hacía. Entonces, lo que decía esta persona, que cuando entraban al escenario, que entraban ya en ese teatro a trabajar, a hacer la participación que a cada uno le correspondía, en ese momento se convertía el escenario en una magia, los envolvía una magia. Decía que tanto que cuando ella lo comentaba con otras personas, o sea, pues como que no le creían. Decía, pero pues, ¿por qué haces tú ese comentario? Decía, cada uno tomaba el papel que le correspondía, cada uno se entregaba de lleno al papel que le correspondía. Decía ella, que yo creía que verdaderamente el actor que hacía a Jesucristo Superestrella, decía, cuando estábamos en ese momento trabajando, que estábamos en el escenario, decía, era así tanto la magia que se presentaba en ese momento, decía, que yo creía realmente que él era Jesús.
Dice, y los demás creían que realmente yo era María Magdalena. Y los demás creían el papel que estaba haciendo de Juan el discípulo, y así, ¿verdad?, de todos los que participaban. Y lo que me llamaba la atención de esta artista, ¿verdad?, que entre comillas, probablemente, ¿verdad?, estaban haciendo una obra de teatro, que no conocían probablemente a Dios, porque decían que se habían levantado en ese tiempo muchos religiosos en contra precisamente del que estaba haciendo el actor de el papel, por decir, de Jesús, porque no toleraban que cualquier persona hiciera el papel de Jesús. Decía, pero se daba esa magia en el escenario, decía, porque todos estábamos unánimes, decía, y porque todos teníamos un mismo sentir. Dice, a tal grado que nos creíamos verdaderamente, dice ella, yo creía que él era Jesús. Dice, ahí en la magia que se hacía en el escenario, yo creía que realmente estaba con Jesús. Y él decía, y yo creía realmente que tú eras María Magdalena, porque ella hacía ese papel. Entonces, cuando yo estaba escuchando todo esto, decía, en esa forma, con la entrega de los actores, con la participación que cada uno hacía y que se lo tomaba muy en serio, porque sabían ellos que se iban a parar frente a un público que deberían de darlo todo, ¿verdad? Que para eso ellos les pagaban y que para eso ellos recibían el dinero, pero más que eso era el amor, ¿verdad? El amor a ese papel que ellos tenían que hacer, al estar en un escenario, de un teatro donde tenían a la gente aquí, ¿verdad? Como ahorita que estamos nosotros. Entonces decía, pensaba, podría ser lo mismo en una iglesia o podría ser lo mismo en una congregación. Cuando tú vienes realmente con un corazón dispuesto y te conectas, cuando está la alabanza y que tú verdaderamente te conectas, entonces se crea una magia en el ambiente, en el escenario. ¿Por qué? Porque tú estás tomando el papel que realmente te corresponde. El que está cantando está tomando realmente el papel que le corresponde. El que está predicando está tomando, realmente está apasionado con ese papel que le corresponde, como el oyente. Los que iban en el teatro, ellos participaban de esa magia que fluía del escenario, porque todos se conectaban y todos disponían sus corazones y se hacía una magia que los envolvía, algo que hacía la diferencia, porque ellos mencionaban cuánto tiempo había durado la obra, y siempre estuvo en el rating, siempre estuvo en los primeros lugares. Entonces yo creo que cuando tú te conectas con lo que Dios realmente te puso a hacer a ti, con el papel que realmente tú tienes que desempeñar en la obra de Dios, es cuando tú mismo puedes crear esa magia alrededor de los que están contigo, esa magia en el lugar donde nosotros nos encontramos. Entonces, a eso voy, a conectarte con la intimidad que debemos de tener con Jesús como seres humanos. Y entonces yo tomé como el pasaje bíblico que ya es muy conocido por todos ustedes, de la alimentación de los 5,000, que dice que era contando 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces yo tomé este pasaje para concluir, ¿verdad?, cómo es que debemos de conectarnos con Jesús, porque en este pasaje bíblico habla que había una multitud que había seguido a Jesús. Estamos hablando de más de 5,000 personas. Entonces dice la palabra que cuando ellos vinieron a Jesús, seguían a Jesús, y dice que Jesús, sentado en el monte con sus discípulos, ve, ¿verdad?, el escenario, dice, es muchísima gente la que está viniendo, es mucha gente la que nos está siguiendo. Pero la Biblia, en unos versículos anterior al pasaje que viene como título, la alimentación de los 5,000, dice que toda esa gente seguía a Jesús porque ya había oído de él. Dice que porque ellos ya habían escuchado los milagros que hacía Jesús, que porque Jesús sanaba a las personas por las maravillas que estaba haciendo Jesús, y por eso es que esa multitud ya venía en busca de él. Entonces, si tú ya has leído este pasaje bíblico, dice, ¿verdad?, que en ese momento se dio pues ese milagro, ¿verdad?, de la multiplicación del pan y de los peces,
Pero no solamente pasa eso en esta, podemos decirle, en esta reunión con todos estos discípulos que estaban ahí con Jesús, sino que dice la palabra que a todos aquellos que venían enfermos, a todos aquellos que venían con una necesidad especial, dice la palabra que a todos Jesús los sanaba, a todos los sanaba, a todos, cualquier situación, cualquier problema que ellos tenían, Jesús fue la solución. Y muchos fueron espectadores de lo que estaba pasando, de lo que pasó en ese momento. Entonces dice que cuando ya Jesús había hecho ese milagro, un día después, dice que él se fue a otra región, se fue a otro lugar, y esa misma multitud empezó a buscarlo otra vez nuevamente. Y dice que cuando encontraron a Jesús, que ya se dieron cuenta dónde estaba él, dice que también había muchos de sus discípulos, de muchas personas que andaban con él, aparte de los 12, que le seguían también a Jesús y empezaron a buscarlo, que cuando llegan a ese lugar donde ahí está Jesús y le preguntan, te andamos buscando, ¿a qué horas llegaste? ¿Dónde estabas? Estábamos en busca de ti. Pero Jesús, la respuesta de Jesús para ellos fue decirles, es que yo sé que ustedes me buscan porque ustedes tenían hambre y porque yo los alimenté y porque yo les estuve dando, porque se saciaron, pero ese no debe de ser el motivo por el cual ustedes me están buscando. Y dice allí que empieza la palabra a decir que Jesús les empieza a hablar de muchas cosas, y cuando Él les dice eso, Él les dice, bueno, es que nosotros queremos que nos digas que según los mandamientos de Dios, cómo nosotros vamos a poner en práctica sus mandamientos, cómo vamos a poner en práctica sus obras. Y dice Jesús dice la palabra que Jesús les empieza a hablar y les empieza a decir que Él es el pan de vida, que tienen que creer en Él, que tienen que creer aquel que lo envió a Él, y empieza a sugerirles, empieza a enseñarles, empieza a hablar con ellos. Pero dice que cuando Jesús les estaba hablando y les estaba mostrando realmente cuál era la realidad de todos aquellos que le querían seguir, dice que ellos la gente se empezó a molestar con Jesús, la gente se le empezó a hacer muy duras las palabras que Jesús les estaba explicando en esos momentos. Y es que ellos no entendían las palabras que Jesús les decía. Decía, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan nunca más volverá a tener hambre, y el que beba de mi sangre nunca más volverá a tener sed. Entonces ellos se quedaban sorprendidos, la gente se quedaba sorprendida, y ellos decían, dice que muchos de sus discípulos decían, dura es esta palabra, porque ellos no podían entender qué significaba. Como judíos sabían que ellos no podían beber la sangre. En la ley decía que ellos no podían comer sangre, y en la ley decía que ellos no podían comer la carne, ¿verdad? De ciertos animales, menos de personas. Entonces ellos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo te vamos a partir en pedazos y te vamos a comer? Y también vamos a beber tu sangre si lo tenemos prohibido en la ley. Como judíos no tenían el entendimiento, por eso dice la palabra, es que ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Ellos no podían comprender las palabras que Jesús les estaba diciendo, y ellos empezaron, ¿verdad?, a debatir en cierta forma con Jesús, y ellos les empiezan a decir, es que nuestros padres comieron del pan del cielo, ellos comieron del maná, ¿cómo es que nosotros vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? ¿Cómo es que tú dices que tú has bajado del cielo si nosotros sabemos quiénes son tus padres? ¿Cómo es que vamos a creer a ti? Dice la palabra que cuando ellos se acercaron y buscaban a Jesús, y cuando Jesús estuvo haciendo la multiplicación de los alimentos y que los estuvo sanando, en esos momentos ellos decían y habían creído, creemos que este es el verdadero profeta que había de venir. Y un día después, dice la palabra que el siguiente día que lo estaban buscando, ya estaban debatiendo con él y ya estaban diciendo, bueno, pues es que muéstranos una señal. Entonces tú pudieras pensar, o sea, había multiplicado los peces, había multiplicado el pan, dice que recogieron de las sobras, de todo lo que había sobrado, 12 canastas. Había sanado a los enfermos, había liberado a las personas
personas y la gente se acercaba y le decía, pues muéstranos una señal para creer en ti. Entonces dice que en ese momento muchos de sus discípulos que seguían a Jesús se empezaron a ir. Y muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Entonces, hay muchas personas que siguen a Jesús, pero cuando Jesús empieza a demandar de ellos, entonces ellos se vuelven atrás. Ellos ya no quieren seguir hacia adelante. Quizás unos decían, no, pero yo no me imaginaba que tú ibas a demandar de nosotros todas estas cosas. No nos imaginábamos, pensaba que era diferente. Y otros quizás se fueron porque verdaderamente no entendieron la palabra. No entendían que era comer su carne y beber su sangre. Pero como lo que te estaba mencionando hace unos momentos, Jesús hablaba de una conexión entre el ser humano y Él, de esa comunión que deberían de tener el uno para el otro. Dice que hasta los mismos discípulos, los 12 que estaban con Él, se quedaron sorprendidos y veían a la gente, veían a muchos, porque dice la palabra que eran muchos de sus discípulos que ellos se habían ido. ¿Por qué? Porque no entendían la palabra, porque su entendimiento no estaba abierto a las palabras de Jesús. Podría ser que nosotros dijéramos, pero nosotros estamos aquí todavía, nosotros hemos creído en Jesús, nosotros hemos permanecido, pero habrá muchas cosas en el camino, en nuestro diario vivir, que puedan hacer que tú te quieras retirar o que te quieras alejar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir que hagas cosas que tú no entiendes por qué Dios te está pidiendo eso. Y hay muchas cosas que tú no vas a entender, pero que tú vas a permanecer ahí por ser una persona que tiene fidelidad para Dios, que eres una persona que eres constante, por ser una persona que tienes fidelidad para Dios. En muchas ocasiones tú le vas a decir, pero ¿por qué, papá? O sea, no te entiendo. ¿Por qué tú me estás pidiendo estas cosas? Es que yo pensaba que cuando yo te iba a seguir, las cosas iban a ser diferentes. Las cosas iban a ser de otra manera. Pero ahora que estoy aquí dentro de tu camino y que te estoy sirviendo, me estoy dando cuenta que las cosas son muy difíciles, Señor. Que las cosas no son como yo me las esperaba. Y dice, a causa de todos esos motivos, a causa de todas esas circunstancias, mucha gente decidió mejor irse. No saber más de Jesús, no saber más del evangelio que Él les compartía, a pesar de que ellos habían visto los milagros, a pesar de que ellos habían visto las sanidades, pero también tú y yo en nuestra vida hemos visto las sanidades y hemos visto las maravillas y hemos visto los milagros que ha hecho Jesús con nosotros, con nuestra familia. A veces nos ponemos a decir, es que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, porque él vio cómo se abrió el mar, ellos comieron del maná, ellos estuvieron viendo los milagros, las maravillas que Dios había hecho. ¿Y por qué una generación se tuvo que morir en el desierto? Porque esa generación no creyó, vivió los milagros, estuvieron escuchando la palabra, pero murieron en el desierto, no llegaron a la promesa, no llegaron a la tierra prometida. Y así hay muchas personas en las iglesias que van a estar escuchando la palabra, que van a estar viendo los milagros que Dios está haciendo, que van a estar viendo las manifestaciones del Señor, pero la gente no se va a salvar. Van a estar ahí y a veces creemos, podemos decir qué ironía tiene la vida, que estar en una iglesia, estar escuchando la palabra de Dios o creer nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ahí y estamos haciendo actos de presencia, pero pudiera ser que no estemos haciendo la voluntad de Dios. Podemos ser que seamos muchos de las multitudes, muchos de los que ya hemos oído la palabra que Dios nos ha dado, de los que ya hemos visto los milagros, y podemos estar en una iglesia alabando a Dios y cantando y aplaudiendo y diciendo gloria a Dios, pero podemos
de aquellas personas que no hacemos la voluntad de Dios, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra dice, tú me dices, Señor, Señor, pero tú no haces lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque tú piensas que cuando tú viniste al camino del Señor, las cosas iban a ser diferentes. Y esa cosa decía, esa clase de gente, esa clase de personas decían, es que Él no está cubriendo mis expectativas. Yo pensaba que el seguir a Cristo, seguir caminando con Él, las cosas iban a ser diferentes. La gente pensaba, yo no me imaginaba que yo me iba a topar con esto en el camino. Entonces dicen que muchos retrocedieron, pero yo creo que muchos de los que se quedaron ahí, y como en este caso los discípulos de Jesús, como dijo el apóstol Pedro en ese momento, que Jesús al ver que la gente se estaba retirando, al ver que no comprendían las palabras que Jesús les estaba diciendo, al ver que no era lo que ellos imaginaron, decidieron irse. Quizás algunas personas se quedaron ahí, pero estaban dudosas, unos se fueron, otros se quedaron aquí, pues como que para cuál lado me hago, porque luego nos falta esa firmeza en nuestro corazón, de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos creyendo, y si nos vamos a quedar con una firmeza, o si mejor nos vamos a ir o nos vamos a retirar. Dice que cuando los discípulos ven que mucha gente se estaba yendo, Jesús voltea con ellos y les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? O sea, si tú pudieras, yo creo, imaginarnos esa escena, en esa multitud, cuando Jesús les dio de comer, cuando Jesús los acababa de alimentar un día antes, cuando Jesús acababa de hacer esas maravillas, ¿cómo se ha de haber sentido el corazón de Jesús? En ese momento Él no lloró, en ese momento Él no les dijo, no se vayan, regresen, mira, vengan, yo les voy a explicar mejor para que ustedes entiendan. Por eso Él les decía, todo el que viene a mí es porque mi Padre lo trae. O sea, ustedes, por más que se esfuercen o por más que quieran, no depende de ustedes, depende de mi Padre que los traiga a mí, que los acerque a mí. Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Ellos ya habían experimentado que fuera del Señor no había nada, que su vida no tenía sentido si no estaban con el Señor Jesús, que era el que había transformado su vida, que era el que había transformado sus mentes, que era el que había transformado sus corazones. Y te quiero leer un pasaje bíblico que más adelante también el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 2:21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Era mejor no haber conocido a Jesús. Era mejor no haber experimentado sus milagros y sus maravillas. Era mejor no haber estado con Él y convivir, haberlo conocido, haberlo tocado, tenido la oportunidad de estar cerca de Él. Hubiera sido mejor para ellos que no hubieran conocido a Jesús. Porque dice el apóstol Pedro, dice que tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y yo veía algo importante en este pasaje bíblico, porque aquí en la escritura ya no habla más de aquellos que se fueron, ya no habla más de aquellos que retornaron. Quizás Jesús solamente se quedó con un mal sabor de boca porque aquellos habían decidido irse, pero vemos lo que pasó con aquellos que se quedaron, con aquellos que tuvieron esa fidelidad, con aquellos que tuvieron esa firmeza y fueron los que alcanzaron la promesa. Son aquellos que llegan a la tierra prometida, son aquellos que pueden experimentar las promesas que están en Dios, porque en ese tiempo Jesús, dice la palabra, que les estaba dando la oportunidad a sus discípulos. Dice la Biblia que en una ocasión Él manda a los 12 discípulos y en otra ocasión dice misión de los 70 y que los manda de 2 en 2. Jesús, mientras estuvo con ellos, los estuvo usando, les delegó autoridad y poder. Estaban como por decir, ahorita estoy yo aquí con ustedes y entonces los estoy enviando como para que ustedes practiquen.
para que ustedes empiecen a... ellos sabían que Jesús les había entregado autoridad y poder. Y decía, y yo los estoy mandando y los estoy capacitando mientras yo estoy aquí en la tierra. Y fueron todos aquellos que permanecieron firmes, fueron todos aquellos que permanecieron fieles a las promesas que Dios les había dado. ¿Qué dice de los que se fueron? Que se fueron, que se olvidaron de Jesús. Ellos no tuvieron la salvación, ellos despreciaron la salvación. Ellos nada más buscaban a Jesús para que saciara sus necesidades. Si estaban enfermos, para que los sanara. Si tenían hambre o les faltaba algún recurso, sabían que con Jesús no les iba a faltar nada, que iban a encontrar todo, que todas sus necesidades iban a estar, ya no iban a tener ellos esas necesidades estando con Él. Pero ellos no vieron más allá. Ellos descuidaron su corazón, ellos descuidaron su alma, descuidaron la salvación que Dios les estaba dando, la vida eterna. Les decían, el que coma de este pan vivirá para siempre, no morirá nunca, no morirá jamás. Pero vemos cómo hay gente que ha conocido a Jesús, que se le ha hablado de la palabra de Jesús, que han escuchado las buenas nuevas de salvación y como quiera se vuelven atrás. Como quiera, retornan. Están por un tiempo, permanecen por un tiempo, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades. Cuando Jesús empieza a hablar de tu vida y te empieza a demandar, ¿a cuántas personas en una iglesia Jesús no les ha dicho? A través del Espíritu Santo, a través de la palabra profética, quiero que tú estés en un ministerio. Tienes el llamado para un ministerio. Y la persona dice, no quiero compromiso, no más, no más. Y el hecho que se quede ahí en una silla o en una banca, están pensando que están cumpliendo un propósito porque las personas vienen a la iglesia. ¿A cuántas personas Dios les ha dicho, te quiero aquí? Y a otras les ha dicho, te quiero allá. Y como seres humanos decimos, no, pero yo me siento más cómodo aquí. ¿Por qué me voy a ir acá, Jesús? ¿Por qué tú me quieres llevar acá si yo estoy cómodo aquí o estoy cómoda aquí en este lugar? Entonces, muchas personas podemos estar en una iglesia, pero no somos de los que seguimos a Jesús. No somos de los que estamos haciendo la voluntad de Jesús. Por eso muchas personas empiezan y terminan su vida en una banca, en una silla, por años, pensando que ese es el propósito que Dios tenía para ellos. Ahora quizás en nuestro lugar podemos decir, aquí estamos, Jesús. Nosotros no nos hemos vuelto atrás. Mira que aquí estamos todavía. Aquí estamos firmes todavía, alabándote, Señor, gozándonos en tu presencia. Pero, entonces, ¿en cuántas ocasiones te has debilitado? ¿Se ha debilitado tu fe? ¿En cuántas ocasiones se ha debilitado tu carne? Como ahorita que estábamos mencionando. Es un día frío, es un día nublado, son las 6:30 y ya está oscuro, como que todavía no empezamos y ya nos cansamos, como que la gente dice, no me dan ganas de salir porque está haciendo frío, y a lo mejor no nos hemos retornado, pero a veces en el camino hemos tenido, ¿verdad?, ese deseo de decir, no tengo deseos, Señor, yo te quiero servir. Dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quizás todavía no hemos retornado, quizás todavía no nos hemos vuelto atrás, pero ¿cuántas personas están en el camino que ha estado tentado a irse? Porque son muchas las situaciones que se presentan en tu trabajo, que se presentan en tu casa, que se presentan con tus amigos, que se presentan dentro de la misma iglesia, que tú le puedes decir al Señor, es que ya no tengo ganas de seguir adelante, como que ya no tengo ganas, Señor. Tú le puedes decir, sí, papá, yo a ti nunca te voy a dejar, yo a ti siempre te voy a seguir siendo fiel, yo a ti siempre te voy a amar hasta la muerte, porque tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Pero no quiero hacer tu voluntad, papá. Me está costando hacer tu voluntad, papá. Entonces, muchos se han ido y muchos quizás por las pruebas, por las dificultades,
quizás hemos tenido el deseo de volvernos atrás. Pero también déjame te digo que humanamente nos pasa eso. Podemos ser de aquellos hijos que en el camino, por las pruebas, por las luchas, nos debilitamos, pero tenemos sorpresas. La palabra de Dios nos tiene sorpresas. Él siempre está ahí para consolarnos, para ayudarnos. Y dice en Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 31, dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, estas promesas son las que nos mantienen firmes hasta el día de hoy. Y estas promesas están vigentes para nuestra vida, porque el Señor bien sabía que tú te ibas a cansar, y el Señor bien sabía que tu fuerza iba a desfallecer, que tú te ibas a debilitar en el camino por muchas cuestiones. Pero Él nos dice que encontraremos nuevas fuerzas en Él y que caminaremos y no nos cansaremos y no nos fatigaremos. O sea, que por más que sea el trabajo, por más dura que sea la prueba, por más fuerte que sean las situaciones que se presenten en nuestra vida, cuando tú tienes en tu corazón el deseo de permanecer y de servir a papá, dice que Él va a renovar tu fuerza. Amén. Que tú vas a ver que vas a tener mucho trabajo en el día y vas a estar exhausta o exhausto de tantas cosas que has hecho para el Señor, que has hecho para tu casa, que has hecho para tu familia. Pero al final del día, cuando tú te vayas a acostar, tú vas a decir: Padre, tantas cosas que hice y me siento fuerte. Tengo las fuerzas, papá, que provienen de ti. Tengo la fuerza física que yo necesito para seguir adelante. Tú pones ese ánimo, tú pones ese gozo en mi corazón, porque también dice la palabra que aquel que no tiene ánimo, Dios pone un ánimo nuevo en ti, para que tu fuerza no decaiga, para que tu fe no decaiga. En Isaías 41:10, para terminar, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que estamos sostenidos de la mano de papá. Estamos sostenidos de Jesús, que nos prometió vida eterna. Que cuando la gente retorna, Él no hace nada. Él no impide que si tú te quieres ir, tú te vayas. Él va a dejar que tú te vayas y que experimentes lo que tienes que experimentar fuera del camino del Señor. Aunque ahora las luchas en la actualidad es muy sorprendente, que tú las luchas no las vas a tener allá afuera con el mundo. A veces decimos: es que la lucha es con el mundo. Y a veces decimos: es que yo no soy del mundo, yo no pertenezco al mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí, no somos de este mundo. Nosotros tenemos un reino, el cual es nuestra morada eterna. Amén. Pero lo real es que la guerra no la estás teniendo con el mundo. La guerra está dentro de las iglesias. La guerra está dentro de los congregantes. La guerra está dentro de los pastores. La crítica entre el pueblo cristiano está muy dura y está muy fuerte. Solamente nada más es de que tú abras un poquito ahí el internet y escuches unas predicaciones, escuches por ahí unos videos y están cristianos atacando a cristianos, cristianos señalando a otros cristianos. O sea que esto está fuerte. Pero dice que hay un remanente pequeño, que es el que permanece firme. Ese remanente permanece en santidad. Y ese remanente es el que permanece haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.